Todos hemos visto a través de la televisión, y algunos lo habrán visto en directo, esta semana las revueltas provocadas en Estados Unidos, la violencia, los saqueos, debido como reacción a la muerte de un afroamericano a manos de un policía. Bueno, esta situación que hemos visto, repito, esta semana en Estados Unidos no es la primera vez que sucede allí, y también por otras causas ha sucedido en otra parte del mundo. Pienso, por ejemplo, en Francia con los chalecos amarillos. Naturalmente que no se puede responder a la violencia con medidas que no son ponderadas, porque eso no sirve para resolver los problemas. Pero tampoco se puede dejar la calle, las propiedades, los comercios y la vida de los ciudadanos en manos de los violentos. Habrá que encontrar un equilibrio, pero pensar que las fuerzas del orden público son las culpables y criminalizarlas es, me parece a mí, una gravísima injusticia. Entre otras cosas porque muchas veces esas fuerzas de orden son las que padecen más la violencia que los alborotadores. Detrás de todo esto, y yo creo que es grave que no se dé cuenta tanta gente, detrás de todo esto hay un movimiento organizado. Está esa internacional anarquista, ahora ya tipificada con el nombre de antifascistas, que lo que buscan es precisamente eso, servirse de un descontento que muchas veces es legítimo, servirse de ese descontento en una parte de la población para generar el caos, la violencia e incluso la muerte. Hay que ir a las raíces, hay que ir a la causa de los problemas. Será el racismo, serán las desigualdades económicas, pero hay que ir a las raíces. Pero hay también, naturalmente, que poner orden, porque si no es todo muchísimo peor. Junto a esto, que es muy llamativo, hay otras cosas que indican el grado de descomposición de la sociedad que estamos viviendo, y no solamente en sociedades tan estables hasta ahora como Estados Unidos o las sociedades en general europeas. Por ejemplo, si me fijo en España, los datos que hemos conocido esta semana son temibles. La caída de la natalidad en España es gravísima por las consecuencias que tiene ya y que va a tener a corto y a largo plazo. Ha disminuido un 3,5% el número de niños nacidos en España con respecto al año anterior, es decir, el 2019 con respecto al 2018. La tasa de natalidad de las españolas es de un 1,1%, muy lejos del 2,1% que se considera la tasa de reposición. Y ni siquiera las emigrantes que han llegado, que tienen más hijos que las españolas, logran solucionar el problema, a pesar de que el número de niños que han nacido, el 25% de esos niños proceden de emigrantes, cuando solamente los emigrantes representan el 10% de la población en España. Esto es una cosa terrible, es decir, no podemos fijarnos solo en las manifestaciones de violencia en las calles norteamericanas, sino en algo que indica que es la sociedad en general la que se está degradando. También se ha sabido esta semana que en España siguen a la baja los matrimonios, es decir, los jóvenes no quieren tener relaciones estables, por lo menos legalmente constituidas, pero que es que dentro de esa caída de matrimonios, lo que más ha caído es la de los matrimonios por la Iglesia. Hoy ya en España solo se casa por la Iglesia el 20%, o sea, de cada 10 matrimonios, 8 lo hacen por lo civil y solo 2 por la Iglesia. Es cierto que algunos de esos matrimonios civiles no pueden casarse por la Iglesia porque son de divorciados. Pero lo que indica en realidad esta estadística es que la inmensa mayoría de los jóvenes ha dado la espalda a la Iglesia. ¿Por qué? Algunos pueden pensar que si la Iglesia fuera más liberal, más permisiva, los jóvenes volverían a llenar los templos. De verdad que el que piensa eso no sé dónde tiene la cabeza. ¿Alguien en su sano juicio cree que si la Iglesia dijera que se puede tener todo el sexo que se quiera con quien quiera y cuando se quiera, los adolescentes vendrían a la Iglesia? ¿Los jóvenes vendrían a la Iglesia? Y que si la Iglesia dijera que el divorcio es una cosa completamente normal, que se puede hacer también todas las veces que se quiera, ¿se casarían más por la Iglesia? Una persona que no se casa por la Iglesia es porque no tiene una relación con Cristo suficientemente fuerte como para decir delante de Cristo quiero empezar esta nueva vida.
Aparte de que puedas decir, es que si me caso por la Iglesia va a ser más difícil el divorcio. Oiga, si se casa usted por la Iglesia, el divorcio va a ser exactamente igual de fácil que si se ha casado usted por lo civil, porque el divorcio es una cuestión de la legislación civil. Tenemos un gravísimo problema social. Repito, se manifiesta en los estallidos de violencia fruto del racismo, en los estallidos debido a las desigualdades sociales, se manifiesta en la caída abrupta de la natalidad, en el aumento del número de abortos, en la disminución de las uniones estables legalmente regularizadas por la Iglesia o por lo civil. Tenemos un gravísimo problema. Y el fondo de ese problema es siempre el mismo, el pecado. El fondo del problema es el pecado. Es decir, cuando uno es injusto, cuando uno es racista, cuando uno quema una iglesia o rompe un escaparate de un comercio para saquear lo que hay dentro, está cometiendo un pecado. Ese es el problema. En las causas o en las consecuencias siempre hay un pecado de base. Y eso es lo que la Iglesia tiene que afrontar. Claro que tenemos que seguir con nuestros cada vez más pobres recursos, intentando dar de comer al hambriento. Pero junto al pan de trigo, tenemos que dar a todos el pan de la palabra y tenemos que dar a todos los que están preparados para recibirlo, el pan de la Eucaristía. Si solo damos el pan de trigo, que cada vez tenemos menos trigo para dar pan, porque cada vez hay, como están demostrando las estadísticas, menos católicos o menos católicos practicantes, si solo damos el pan de trigo, no estamos colaborando a ir contra la raíz del problema. De verdad, ¿alguno piensa que modificando la enseñanza de la Iglesia en aquellas cosas que van más en contra de lo que reclama la sociedad, vamos a solucionar los problemas? ¿Va a venir la gente a la Iglesia? Solamente si somos fieles a Jesucristo, solamente si somos lo que Cristo dijo y lo que Cristo quiso, la luz en la oscuridad, la levadura en la masa, la sal de la tierra, es decir, pequeñas minorías fieles que no ceden ante la presión. Solamente entonces, dando junto al pan de trigo, el pan de la palabra, el pan íntegro del mensaje de Jesucristo y el pan de la Eucaristía, solamente entonces podremos estar colaborando a solucionar la raíz del problema, que es el pecado. Una iglesia que no hace eso, una iglesia que se conforma con lamentarse de lo mal que va todo y de que cada vez viene menos gente a la iglesia y de que a ver cómo ponemos rebajas por fin de temporada para que alguien venga, esa iglesia, lo dijo Jesucristo y además así debe de ser, esa iglesia está llamada a desaparecer. Si la sal se vuelve insípida, no sirve más que para que la tiren fuera y la pisen los hombres. Hay muchos problemas hoy en la sociedad, muchísimos. Nuestra forma de ayudar tiene que ser nosotros mismos, ser la sal de la tierra, ser la levadura en la masa, ofrecer el pan de trigo, ofrecer el pan de la palabra íntegra y ofrecer para aquellos que lo puedan recibir, ojalá que para muchísimos, el pan de la Eucaristía. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.